En el caso de los países de nuestra América, ¿cómo olvidar que fueron dos estados, los reinos de España y Portugal, quienes conquistaron estas tierras a sangre y fuego, produciendo un genocidio que los historiadores estiman que asciende a unas 50 millones de personas en los 2 primeros siglos de historia colonial, en 200 años de la historia colonial? Específicamente la etnohistoria nace como una disciplina que va a estudiar los restos, los documentos que tradicionalmente estudiaba la historia, pero desde la mirada étnica, buscando lo étnico, buscando los grupos, los vencidos de la historia, como decían los primeros etnohistoriadores, ¿no? Antes, no es ahora, la historia ya no es así, pero antes la historia lo que hacía era estudiar determinados grupos sociales, principalmente los, como todos hemos estudiado, los héroes, los grupos hegemónicos, los que han decidido un poco el curso de la historia. La etnohistoria se propuso hacer una historia étnica, hoy se llama también antropología histórica. Entonces, en ese sentido, lo que permite la etnohistoria hasta el día de hoy es rescatar de los documentos esa información, esas voces que antes no estaban en la historia, y ubicarlas en la historia, porque también estos eran grupos que no estaban en la historia. Llevas como chingón en tu antigua memoria el dolor de haber sido despojado, y hoy después de haber peleado sos sirviente jornalero. Tu escudo es tu propio cuero para aguantar la miseria que has recibido en herencia. Duerme y escucha a lo lejos como un canto, bajo el cemento la tierra está llamando. Fuerzas que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces que llaman a un reencuentro con tu esencia, a ser libre como ayer, a ser libre como ayer, a ser libre como ayer. Me llamo Sara Lutri, soy descendiente de una abuela comechingón, Teodora Cortés de Villafañe. Mi nombre es Gustavo Olmos, también soy un integrante del pueblo de La Toma. Mi mamá era hija de indias de esta zona. Se le decía La Toma, bueno, porque tenían canales de riego y se distribuía el agua, que era fundamental para el crecimiento. Todas las ciudades o todos los pueblos siempre se han enriquecido o han crecido en base a sus ríos. Un día mío son, bueno, ¿cómo te puedo decir? Alterna como un montón de cosas. En plantas, en peluquería, que ya no hago mucho, y ahora me dedico a la pintura, a cuadros, a hacer cuadros. He sido muy civilizado con respecto a mis orígenes, somos muy civilizados, creemos en la Iglesia Católica, pero como institución. He tomado todos los sacramentos, pero también creo en que hay un Dios, y así como el hombre lo manifiesta en tres formas, creo que también se podría tomar como Dios, el Dios Sol, que también sin Sol no se podría hacer absolutamente nada. Y la explotación la hicieron esencialmente
pueblos cristianos. Eso hay que decirlo, porque la Iglesia también nos debe una profunda autocrítica sobre ese proceder. La historia nuestra es muy particular. Mi mamá, mis tías siempre hablaron de que éramos descendientes de un pueblo originario. Pero se ha hablado en voz baja porque en la época que yo nazco, en 1962, todavía no había un auge importante como ahora, que se está hablando de esto, de los pueblos originarios. Yo nací en el 44 y mis abuelos murieron mucho antes. Mi abuelo murió en el año... mi abuelo murió en el 42 y ella, la que es indígena, murió muy joven. Mi papá era un hombre cerrado. Cuando se cayó y sacó el algarrobo, encontraron cosas y él no quiso nada. Arturo Lutri, que es el niño mi papá. Arturo Lutri, Amalia Carreras, mi mamá, Teodora del Carmen, mi hermana mayor, la condesa Sara, mi hermana Manuela Berta, que es la mamá de él, y José Lutri, el que vivía allá, mi hermano. Ellos, mis hermanos, son los que ellos han podido tratar con mi abuelo. Se rodeaban al lado de la cama del nonno y él le contaba todas las historias, pero son las que a mí me han transmitido oralmente. No sabían ellos si creer o no, pero mi hermano sí siempre dijo, bueno, nosotros somos descendientes de indígenas. Antes tenía ese estigma de que era de vulgaridad, era sinónimo de pobreza, de exonerado un poco de la ciudad, por eso a algunos se les llamaba marginales, porque iban a parar a las márgenes de las ciudades. Obviamente porque no tenían trabajo, no tenían educación, no tenían una formación, que era lo que pedía la nueva ciudad, esta que era pujante, pero había que tener un título, había que tener conocimiento. Y esta gente no lo tenía. Entonces por eso los obligaba a irse hacia afuera. Y todas las personas que he conocido ahora, de este mismo grupo, todos te dicen lo mismo, que sabían que eran come chingones, pero de eso no se hablaba.